Bendiciones para todos y bienvenidos a nuestro canal, desde donde nos estén viendo o escuchando. Soy el pastor Jonathan Labrador y esta es la comunidad cristiana de Los Cocuyos. Estamos ubicados en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela. Y seguimos con nuestra serie en el Evangelio según San Marcos. El título que le hemos puesto a la serie, El Hijo del Hombre en Acción. Vamos por la enseñanza número 37 y le he puesto por título, El Siervo de Todos. Y ya estamos más allá de la mitad del Evangelio, capítulo 10, versos 32 al 45. Estaremos viendo la oportunidad en la que Cristo anuncia ya por tercera y última vez su ida a la cruz, su muerte, para luego ir a la resurrección y a la ascensión. Antes tengamos una palabra de oración. Señor, te pido como siempre que a través de tu palabra nos alumbres la mente y el corazón y que también traigas, que redargulles a través de tu espíritu nuestro corazón y con convicción de pecado. Y que tu palabra hable a nuestra vida y que podamos deshacernos de todo aquello que pesa, que es el lastre en nuestra vida y venir a tus pies humillados, arrepentidos. Que tu palabra hable y hable contundentemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Hijo del Hombre vino para servir. Ese es el pensamiento y no es, más allá de pensamiento es el versículo clave. Versículo 45 de este texto habla, porque la gran parte del Evangelio de Marcos hasta el capítulo 8, entrado el 9, casi el 50%, habla acerca de esa pregunta, nos hace una pregunta. ¿A qué vino Cristo? ¿Quién es Él? Y Marcos escribe y gasta su tinta para llevarnos a eso, pero el resto del Evangelio nos dice el propósito por el cual vino Cristo, y hoy estaremos hablando de eso, pero también lo que se descubre del corazón de los apóstoles, que habla de nuestro corazón. No estamos muy alejados de ser como los apóstoles, pero debo dar algunos datos iniciales, y es que desde el capítulo 10 hasta el capítulo 15, prácticamente todos esos versículos se ubican, se usan. Marco lo usa para hablarnos específicamente de esa última semana final de la vida de Cristo Jesús. Desde el 10 hasta el 15. Prácticamente el 30% del Evangelio se usa para hablarnos de una sola semana, de 6 días, la semana de la pasión de Cristo. Algunos han llegado a decir que el Evangelio de Marco es el relato de la pasión de Cristo por haber utilizado tanta tinta para hablar de esa última semana, con una larga introducción de 9-10 capítulos. Pero eso habla de la importancia que Pedro y Juan Marcos le dieron a esta escritura, el enfoque. Para muchos, Marcos es el Evangelio olvidado, para nosotros es un evangelio hermoso, sumamente importante. Es un evangelio escrito para gentiles, pero también de vez en cuando hay palabras, hay términos que se explican porque unos términos arameos que Marcos debe explicar porque está frente a una audiencia gentil. Marcos encabeza esta semana con un evento que ya se ha dado en 2 oportunidades anteriores. En esta oportunidad es la tercera vez que lo hace, pero además de eso da algunos datos adicionales que en la primera y la segunda oportunidad no se dio. Vamos a leer de una vez y luego quiero dar unos 3-4 puntos de enseñanza de toda esta prédica del día de hoy. Marcos 10, versos 32 al 45, el título que se le da inicialmente a este fragmento es Jesús anuncia su muerte por tercera vez. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos. Recordemos, hacemos una pausa, recordemos que Jesús viene de dar una enseñanza fuerte acerca de la vida eterna. Está frente al joven rico. El joven rico se va con una pérdida tremenda, afligido, compungido, triste. Entonces, él vino con esperanza y se fue sin esperanza. Los discípulos también quedaron muy mal, y probablemente esto dice porque ellos estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Aquí comienza, 2 puntos. A partir del verso 33 es lo que Cristo les anuncia a ellos. He aquí,
Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días resucitará. Ahora viene un subtítulo, petición de Jacobo y Juan, verso 35. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Verso 36. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué osados son de verdad. Pero Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Ustedes no saben lo que piden. Tamaña cosa que nos han pedido. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? ¿Ustedes pueden hacer eso? Y ellos le dijeron, siguen siendo osados: podemos. Yo creo que ellos no sabían lo que Cristo les estaba diciendo. Y Jesús le dijo: la copa que yo bebo, beberéis. Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10, es decir, el resto del combo, y esto tiene su razón de ser, comenzaron a indignarse. La palabra que está allí, indignarse, en el griego es una palabra muy fuerte, tiene una carga de rabia, de exasperación muy fuerte. Comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Los otros 10, recuerden que Jesús lleva aparte a los 12. Los otros 10 comenzaron a indignarse contra estos 2. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así. Jesús ya está dando las líneas, las directrices del reino. Mi amado, y esto es importante que lo tengamos muy claro. Entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un texto maravilloso, un texto espectacular y un texto que está culminando una era de la vida de los discípulos de Jesús rumbo a esa semana de pasión en Jerusalén. Vendrán cosas terribles en Jerusalén, vendrá un tiempo de algarabía cuando Él entra, vendrá un tiempo de fiesta muy corto, muchos aduladores que luego a los pies de la cruz lo abandonarán. Pues veamos lo que sucede. Quiero desarrollarlo en 3 o 4 puntos. El primer punto es el anuncio de la muerte de Jesús. Hay algo que mencionar allí. Leemos nuevamente versos 32 al 34. E iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12 comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y los condenarán a muerte, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán y 3 días después resucitará. Como les he dicho, es la tercera vez que Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Las 2 veces anteriores lo puedes encontrar en Marcos 8:31, Marcos 9:31 y ahora en Marcos 10:32 se anuncia nuevamente y por tercera y última vez la muerte de Jesús. Pero hay algunas cosas que señalar que no se ven como detalles en las 2 anteriores. Primero, es la primera vez que Jesús menciona que será condenado a muerte. En las 2 anteriores no se menciona. Es la primera vez en la que Él dice cómo va a morir, va a ser condenado. Segundo, es la primera vez que Jesús indica en qué lugar moriría. Nunca había dicho que iba a ser en Jerusalén. Ahora les dice, en Jerusalén moriré. Tercero, es la primera vez que dice que los líderes religiosos lo entregarían en manos de los gentiles. Es decir, Jesús no va a morir a manos de los suyos. Los suyos lo entregarán en manos de Poncio Pilato. Eso es por primera vez. Y por último, es la primera vez que Jesús dice que será escupido, que se burlarán de él y que lo azotarán.
A esta altura, mi amado, debo concluir con algunas cosas. Primero, la muerte de Cristo no fue algo imprevisto. Si para los discípulos, a ellos esto los toma de sorpresa, Cristo ya tenía un plan preconcebido en la eternidad pasada. Ya Cristo había recibido instrucciones precisas del plan de redención de parte del Padre y Él sabía muy bien las líneas de ejecución de ese plan. Mi amado, este plan de Jesús no debió haber agarrado imprevisto a nadie. A Jesús no tomó de sorpresa esto. Y esto fue parte del plan de la humanidad, del Padre, para con su Hijo, que se entregara en rescate por muchos. Verso 45 es un verso clave, ya se los he dicho. Para dar su vida en rescate por muchos. Es el pago de un rescate. No es el pago de cualquier rescate, es el pago del rescate, la compra de nuestra libertad, producto de nuestra esclavitud. No es cualquier esclavitud, es la esclavitud del pecado. No es cualquier deuda la que nosotros habíamos adquirido. No es ir a la bodega y pedir comida para el día siguiente y deberle y pagar la semana siguiente cuando cobras tu salario. No es ese tipo de deuda. La parábola del hombre endeudado habla de una deuda impagable. Pues eso habla de la deuda que habíamos adquirido con la justicia de Dios, con su santidad. Y Dios no dejará por inocente al malvado. Tendrá que cobrar esa deuda. Pero por supuesto, ninguno de nosotros puede pagar esa deuda. Cristo fue determinado a pagar esa deuda en la cruz del Calvario. Y aquí no estamos hablando de cualquier esclavitud, es la esclavitud del pecado. Tú puedes estar esclavo en una empresa porque tienes que pagar alguna deuda que contrajiste. 2 años de salario te costará esa deuda. Bueno, estaré trabajando 2 años sin poder cobrar para pagar esa deuda. A los 2 años sales libre. No, la deuda del pecado es una deuda para toda la vida y esa deuda la habíamos adquirido. Y es la esclavitud a la cual nosotros estábamos sumidos. A estas alturas del juego, ya casi entrando Jesús en esa semana de la pasión, pensaríamos entonces, y es bien ingenuo pensarlo, pero nosotros pudimos llegar a haber llegado a pensar que los discípulos entenderían esto, que ellos sabrían qué implicaba el reino y la entrega de Jesús en la cruz, pero nada más alejado de la realidad que eso. Ya en 3 oportunidades Jesús se los había dicho y esto los toma de sorpresa. Tan de sorpresa que estos 2 discípulos, que ya vamos a ese segundo punto, traen una propuesta para Jesús. Pues bueno, vamos a ese segundo punto, porque ellos tienen una reacción, como siempre en las 2 anteriores oportunidades, una reacción inadecuada. Eso es lo que estamos viendo ahora. La petición orgullosa y egoísta de 2 de sus discípulos. 2 de sus discípulos fundacionales, porque los 2 primeros que Jesús toma para que le sigan es Andrés y Pedro, su hermano Simón Pedro, y los otros 2 es Jacobo y Juan. No logramos entender cómo ellos, siendo parte de ese grupo fundacional, no lograron entender la implicación de la entrega voluntaria y sacrificial de Cristo en la cruz, y vienen con una propuesta del mundo, una propuesta con valores mundanos, una propuesta con valores que son contrarios a los valores del reino, una propuesta con delirios de grandeza. Pero vayamos allá, versos 35 al 37. Luego que Jesús relata, detalla el plan, es una obra maestra. Este es el plan de rescate que Dios mismo, el Padre, me ha dado, que yo necesito cumplir. Vienen estos con esta propuesta, una propuesta mundana del mundo, contraria al reino, contraria al evangelio. Así somos, así es el estado, así está el estado de nuestro corazón, mi amado. Te pediría que estemos reflexionando, porque así está el estado de nuestro corazón. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Es como cuando nuestros hijos se nos acercan y nos dicen: papi, te pido, dime que sí, por favor, anda, di que sí. Y uno dice: ¿di que sí a qué? No sé qué me estás pidiendo. Bueno, así vinieron los discípulos. Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Un cheque en blanco. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? ¿Qué es lo que está en vuestros corazones? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, no saben lo que están pidiendo de verdad, nos sentemos uno a tu derecha y el otro
a tu izquierda. Mi amado, no encuentro en la Biblia otra petición más arrogante, más altanera, más orgullosa y más egoísta que esta. Y déjame decirte, nosotros somos peores que los discípulos. Teniendo 2000 años de cristianismo, teniendo la revelación especial, la Biblia, las Sagradas Escrituras, esta palabra completamente, el canon completo, nosotros estamos en una condición peor que la condición de los apóstoles del primer siglo. Es una petición, mi amado, no se te ocurra nunca jamás orar así. Señor, pídeme lo que yo te pida. Por favor, te pediría que desde ya, si has llegado a pensar o a orar o a pedir de esa manera, con la condición del corazón así caído, mi amado, te pido que te arrodilles delante del Señor hoy y que le pidas perdón. Orar así es desconocer al Dios a quien estamos orando. Orar así nos coloca en una posición superior al Dios a quien le estamos pidiendo. Orar así nos coloca en una posición superior al Dios a quien ha hecho todas las cosas. Y yo creo que eso traerá profunda pérdida a nosotros si nosotros no nos reconciliamos con el Señor, si no pedimos perdón, si no vamos arrepentidos a sus pies. Esta petición está en un momento histórico, llega un momento en el que Jesús está anunciando por tercera y última vez su ida voluntaria a la cruz, su entrega sacrificial para rescatar a muchos, y ellos no están en sintonía con la petición del Señor. Esta petición contrasta con el corazón de servicio del Señor Jesús. Esta petición altanera, de liderazgo, de posición, de lugar, de preeminencia, contrasta con la humildad y la sencillez y la mansedumbre y el servicio que modeló el Señor Jesús delante de ellos durante tanto tiempo. Pero esta petición, mi amado, no viene sola. Ya esta petición traía trabajo desde antes. Y te lo voy a demostrar con dos textos. El primero está en el paralelo en Mateo 19:28. Quiero llevarte allá porque aquí queda claro lo que Jesús les dice antes de la tercera oportunidad en Mateo de la revelación del plan, pero luego de la segunda. Mateo 19:28 nos dice lo que Jesús les dijo a ellos y que probablemente era lo que ellos tenían en el corazón. Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, es decir, ustedes 12, que me han seguido, en la regeneración, le está hablando de la vida venidera. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mi amado, si algo nosotros podemos decir a favor de los discípulos, si escasamente pudiéramos estar a favor de ellos, es que ellos quizás no supieron interpretar esta palabra correctamente, este texto correctamente. Y ellos tenían fe en esto, es decir, maestro, tú nos dijiste hace poco que cuando tú vengas en la regeneración, cuando te sientes en tu gloria, nosotros vamos a estar gobernando. Entonces, bueno, permítenos estar en ese lugar y desde ya, antes de irte, déjanos en ese lugar. Probablemente ellos están apelando a eso. Y si vamos un poco más allá, mi amado, allí mismo en Mateo, versículo siguiente, la promotora de esto fue la mamá de Jacobo y Juan, Salomé. Si lo leemos allí en el paralelo en Mateo 20:20, te vas a percatar que la mamá de ellos dos, la esposa de Zebedeo, y que algunos escritores dicen que muy probablemente es la tía de Jesús, hermana de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Jacobo y Juan son primos de Jesús, son familia. No sabemos si por los vínculos sanguíneos ellos están teniendo esto de intimidad, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que su corazón quedó bien expuesto delante de nosotros, y sabemos también por el Evangelio que ellos ya habían conversado al respecto de este tema. Este es el otro texto con el que nosotros podemos demostrar que ya este tema de cómo es que será todo esto ya se había conversado entre ellos celadamente y bien en su intimidad. Marcos 9. Luego de la segunda oportunidad en la que Jesús revela el plan, ellos conversan secretamente. Marcos 9, 32, 33. Y llegaron a Capernaum. Y estando ya en la casa le preguntaba, ¿qué discutían ustedes en el camino? ¿Me pueden decir? Hago un break a esta altura porque sabemos que Jesús, siendo Dios,
sabe muy bien las conversaciones que ellos tenían. Él quiere que ellos lo manifiesten. Jesús quiere que ellos lo digan. Sin embargo, Marcos nos comenta, pero ellos guardaron silencio. Y Marcos lo relata no porque estuviese allí, fue porque Pedro le dijo, anota allí, el maestro nos preguntó que habíamos conversado porque ese tema nosotros lo habíamos tratado. Y ya les voy a hablar cuál es el tipo de indignación que los discípulos tenían en el corazón. Ellos ya habían hablado esto y quizás ellos se habían repartido los curules, como cuando viene un nuevo gobierno y los curules de los diputados en la asamblea se los dividen y se los sortean y se los dividen y se los entregan entre ellos. Pues esto sucedió lo mismo aquí, mi amado. Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién era el mayor de ellos. Mi amado, así está el corazón nuestro. Bueno, si el pastor no está, yo soy el más antiguo. Si no está papá, bueno, yo soy el más antiguo, el tío más adulto, más viejo, más antiguo. Así es el corazón humano. Mi amado, esos puestos que ahora está exigiendo Jacobo y Juan, ya ellos se los habían peleado un tiempo atrás. Y lo que sucedía con ellos es que si bien esperaban el establecimiento del reino, no están esperando el establecimiento del reino celestial al cual Cristo vino a ocupar. Es un reino natural, aquí y ahora en esta tierra. Y Cristo no vino a establecer ese tipo de reino. Pensaron que ese reino era de este mundo, pero Cristo se lo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Ellos tenían que haber entendido, pero nunca lograron entender lo que implicaba para ellos y para todos el establecimiento de un reino y seguir a un rey como Jesús. Y eso necesita una aclaratoria de parte de Jesús. Todo esto que está en el corazón de ellos dos, y ellos dos son representantes del resto de los 10, necesita una aclaratoria. Y eso me lleva al tercer punto, unas palabras de aclaratoria de parte de Jesús. Jesús necesita aclarar esto. Está en juego el establecimiento del reino, está en juego las directrices del reino contrarias a las directrices que el mundo está dando. Por lo tanto, Jesús pasa a aclararse los versos 38 al 40. Leemos, pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, qué osados. Podemos. Sí podemos, claro que sí. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberéis, sí. Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado. Jesús sabe muy bien que ellos no entienden las implicaciones de lo que están pidiendo. Ellos anhelan, mira lo que ellos están anhelando. Los discípulos están anhelando corona sin cruz. Ellos quieren tener la corona sin pasar por la cruz. Los discípulos están pidiendo gloria sin sufrir. Mira, corona y gloria sin cruz ni sufrimiento. Ellos están anhelando honra sin humillación. Mira, mi amado, ellos quieren corona, gloria y honra. Y Cristo les ofrece cruz, sufrimiento y humillación. Mi amado, los valores del reino son totalmente opuestos a los valores que el mundo ofrece, a los valores que el mundo predica, a los valores que el mundo anhela que tú consigas. Y Cristo se los está diciendo, mi amado, es imposible lo que ellos están pidiendo. Jesucristo les dice enfáticamente, no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Entonces, pastor, ¿es malo tener ambiciones? No, no es malo. No es malo. No es malo pensar o querer llegar a ser el presidente de una empresa. Tú sabes el sacrificio que debes asumir para tomar ese lugar. Sabes toda la humillación a la cual debes estar expuesto. Yo quiero llegar a ser el pastor de pastores de Venezuela. Sabes la humillación, la cruz a la cual vas a ser llevado. Tú sabes la humillación, el sufrimiento, los tardes, las noches, los días sin dormir ni comer, a los cuales estarás expuesto para llegar a esos lugares. ¿Sabes tú si eso está en los planes del Señor para tu vida? No está mal anhelarlo. Pero aquí los discípulos están mostrando un corazón totalmente contrario al establecimiento del reino. Es imposible lo que ellos piden. Ellos no saben lo que están pidiendo ahora. ¿Qué significa la copa? En el Antiguo Testamento
se utilizaba la figura de una copa. Y esa copa era símbolo. Cuando la bebías era símbolo de nosotros poder experimentar el juicio justo de Dios sobre nuestra propia vida. Es decir, yo en ese preciso momento de cuando yo estoy bebiendo la copa, estoy tomando la experiencia del sufrimiento de la cruz de Cristo. Entonces los discípulos están diciendo, nosotros podemos beberlo sin sufrir. No existe. Es un sinsentido querer tomar el lugar de Jesús sin pasar por el sufrimiento que Jesús pasó. Mi amado, Jesucristo se lo acaba de decir al joven rico. Va a ser imposible para ti entrar en la vida eterna si tú no vendes todo. Si tú no vendes y entregas absolutamente todo, te niegas a ti mismo, me sigues, tomas tu cruz y me sigues. Y se los está diciendo a los discípulos. Nadie que haya dejado casa, familia, hermanos, hermanas, hijos e hijas, que no recibirá eso y mucho más en este lado de la vida, juntamente con persecuciones. Mi amado, lo que ellos están diciendo aquí, yo quiero tener la gloria, la honra, sin tomar ni un sorbo de esa copa que tendrás que tomar tú, nosotros no. Mi amado, y el discípulo de Cristo sabe muy bien que tendrá que sorber las gotas de la copa del sufrimiento de Cristo. Hoy, nosotros, en distintas partes del mundo, los seguidores de Jesús, necesitamos aprender a sorber esas gotas de la copa de Jesús. Sufrimientos, persecuciones en distintos países, regímenes duros en contra del Evangelio, cerrados a la palabra del Señor. Nuestros hermanos hoy sufren a causa del Evangelio de la gracia. Esa es la copa de la cual Cristo está hablando, como castigo de nuestras transgresiones. Ustedes beberán esta copa, sí, Cristo les está diciendo, ustedes sufrirán por mi causa. Y ustedes serán bautizados, es decir, ustedes morirán la muerte que yo tendré en este lado de la eternidad. Solo uno no tuvo una muerte trágica, sin embargo sufrió penalidades. Solo uno de ellos, los demás, el resto de los discípulos tuvo muertes terribles, mi amado, terribles para nombrarlas, pero lo tuvieron y padecieron por la causa de Cristo. Esa era la copa que cada uno de ellos debía beber. Eso es lo que los discípulos Jacobo y Juan no terminan de entender. La carga de la cruz, la carga de la gloria es la cruz que llevó Cristo. La carga de la honra es el sufrimiento y la humillación que Cristo pasó por cada uno de nosotros. Ellos quieren corona, honra y gloria, que es lo que el mundo ofrece, sin cruz, ni sufrimiento, ni humillación. Mi amado, no saben lo que están pidiendo. Sin embargo, ellos responden, podemos. Nosotros podemos llegar a la gloria que tú manifiestas sin pasar por el sufrimiento. Nosotros sabemos cuál es la vía de escape para poder llegar a la honra, a la gloria, sin pasar por eso que tú estás ofreciendo. No es necesario pasar por eso. Pero Jesucristo, para Él fue necesario pagar la gran deuda que nosotros adquirimos con nuestro Dios Santo, la cual ninguno de nosotros puede pagar. Y eso nos lleva a un último punto, una lección acerca de la verdadera grandeza en el reino. Una lección acerca de la verdadera grandeza en el reino, para cerrar con el verso 45, que allí Cristo lo dice todo, para entregar su vida en rescate por muchos. Verso 41, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. La palabra en el griego que está allí, indignación, es una palabra cargada sentimentalmente de mucho odio, de mucha rabia. Sí, mi amado, pero es que los 10 querían hacer lo mismo que los 2. El resto de los discípulos no es que estaban molestos porque ¿cómo se les ocurre decirle esto a Jesús? ¿Cómo se les va a ocurrir plantearle esto a Jesús? Si Jesús está pronto a morir, nosotros deberíamos solidarizarnos con Él y acudir con Él y llorar con Él, mi amado. Esa no es la actitud que ellos están teniendo. La actitud que ellos tienen en este preciso momento, y los comentaristas, todos en su mayoría, están de acuerdo en que Jacobo y Juan los representaron a los 10, solo que estos se adelantaron. Y eso habla de nuestro corazón. Eso habla del estado caído, pecaminoso de nuestro corazón. Con ínfulas, con delirios de grandeza, contrarios a los valores del reino. La economía del reino, mi amado, no se maneja como se maneja la economía de las grandes empresas, de las grandes naciones que son naciones prósperas. La economía del reino no funciona así.
La economía del reino es aquella moneda que entregó aquella viuda. La economía del reino es aquel aceite y aquella masa, aquella harina que entregó aquella mujer, la viuda de Sarepta, que se le entregó al profeta a punto de morir. Así se maneja la economía del reino. Donde no hay en medio de la escasez, Dios hace un milagro hermoso y grande. Pero el mundo nos ha enseñado otra dirección. Los discípulos se llenaron de lo que llamamos rabia, ira. Marcos nos dice por qué. Pero creemos que todos tenían el mismo problema del corazón. Solo que estos dos se les adelantaron. Un corazón lleno de los valores del mundo. Y definitivamente, mi amado, necesitamos llenar nuestro corazón del reino de Dios. Por eso Jesús está allí dando esta enseñanza de la naturaleza caída que hace que nosotros reaccionemos, que nosotros actuemos así. Nuestros delirios de grandeza hace que nosotros reaccionemos así, verso 42. Y llamándolo junto así, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Mis amados, el concepto de grandeza en el mundo es tener dominio. El concepto de grandeza en el mundo es tener poder, es tener control. O sea, la grandeza en el mundo está directamente proporcional por la cantidad de personas que tienes debajo de ti que te sirven a ti. El mundo profesa esa grandeza. El concepto de grandeza para el mundo es que a medida que tengas más personas que te sirvan para tus propósitos, eres grande, eres influyente, tienes poder, tienes dominio y tienes control. Pero en el reino del Señor no es así. La grandeza en el reino de Dios, la grandeza, el concepto de grandeza en el reino del Señor es que a medida que tienes muchas más personas a las cuales tú sirves, serás grande, mi amado, y eso va contrario a las lecciones que el mundo nos da. Son dos mundos totalmente opuestos. Aquel mundo en donde la gente dice que a mayor cantidad de personas que te sirvan, tú eres grande, y otro mundo que el Señor nos ofrece. A la mayor cantidad de personas a las cuales tú te sirves y te entregas, incluso, mi amado, de manera anónima. ¿Cuántas personas hoy detrás de nuestras iglesias, detrás de nuestras organizaciones sin fines de lucro, detrás de las empresas públicas y privadas, detrás de las grandes comunidades, detrás de nuestras organizaciones de educación? ¿Cuántas personas que nadie conoce que están aportando su grano de arena diariamente? ¿Cuántas personas orando por nuestros ministerios que nadie conoce? Allí el Señor da la grandeza a cada uno de sus siervos. A la mayor cantidad de personas a las cuales tú estés dispuesto a servir, allí está la grandeza. Para ser grande en el reino de los cielos es necesario bajar la escalera del servicio, mi amado. Lo hemos dicho en varias oportunidades. Es grande el que sirve a los demás. Es grande el que se entrega para servir a los demás. Cristo vino para servir y no para ser servido. Versos 43 y 44. Pero entre vosotros no es así, Cristo dando las directrices del reino, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Si alguno de ustedes, Jacobo, Juan, Natanael, Felipe, Andrés, Simón, si alguno de ustedes quiere ser grande, ustedes tienen que servir a los demás. Eso rompe con nuestros paradigmas. Eso rompe con lo que nos han enseñado desde pequeños. Eso rompe con las enseñanzas en nuestros hogares. Padres, cuidado con lo que están enseñando en los hogares. Mucho cuidado. Por favor, vayan a la palabra, tomen este principio de grandeza. Dígale a sus hijos: hijo, tú quieres ser grande en la universidad, quieres ser grande en el colegio, quieres ser grande aquí en la universidad, en la comunidad de vecinos donde estamos. Sirva a los demás. Vaya y sirva. Ofrézcase como voluntario en la Cruz Roja. Ofrézcase como voluntario en el dividendo para la comunidad. Ofrézcase como voluntario en fundaciones sin fines de lucro, en Cáritas Internacional. Ofrézcase como voluntario en las iglesias. ¿Usted quiere ser grande? Sirva a los demás. Verso 44. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Jacobo, Juan, ¿quieren ser el primero? Sírvanle a sus hermanos. Vaya y sírvanle a sus discípulos, a sus pares. Vaya y sírvanle a los demás. Verso 45, con esto cierro. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Mi amado, Cristo es el estándar de grandeza en el reino. ¿Quieres ser grande? Necesitas verte en el espejo de Cristo. ¿Quieres llegar a ser muy grande en el reino del Señor? ¿Quieres llegar a ser un pastor de pastores de Latinoamérica? Voltea a la cruz de Cristo. Necesitamos vernos en el espejo de Cristo. Cristo colocó el estándar muy alto. Él es el estándar. Él es el estándar del reino de Dios para la grandeza en el servicio. Ningún empresario exitoso, ninguna personalidad del cine, del medio, ninguno de los medios es el ejemplo de grandeza. Nadie es grande, mi amado. Nadie en el medio quiere servir a otro. Todos queremos ser servidos. En nuestras reuniones todos nos sentamos a esperar que nos sirvan. Siempre salen 1, 2, 3 personas, siempre son las mismas las que nos sirven. Pues Dios tiene eso en un lugar especial. Dios ve gratamente ese servicio que tú das. Mi amado, no importa si tú sirves a otros y no sales en los créditos. No importa si tú sirves a otro y no eres mencionado. No estás en los agradecimientos del pastor desde el púlpito. No importa, tú le sirves al Señor. El Señor Jesús vino para ser servido y dar su vida en rescate por muchos. El mayor ejemplo de la grandeza a través del servicio. ¿Quieres medir tu grandeza hoy? ¿Quieres saber qué grande eres en el servicio? Coloca a Cristo al frente. Vamos a medirnos. Tomemos una regleta, una cinta métrica y pongamos nuestra vida al frente de Jesús y veamos si somos grandes. Cristo dio un gran ejemplo y nos asusta siquiera pensar que tengamos que pasar toda nuestra vida sirviendo a otros y haciendo anónimamente. Siempre queremos figurar. Siempre queremos hacer algo pero que lo reconozcan. Siempre queremos hacer algo pero que nos coloquen en lugares. Porque pastor, si me nombras copastor, voy a tener influencia, la gente me va a respetar, la gente va a hacer caso. Mi amado, Jesucristo no vino con ese espíritu. Jesucristo vino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Precisamente eso es lo que hacen los esclavos, o lo que hacían los esclavos. Toda una vida de servidumbre y nadie les conocía. Los nombres de los esclavos eran porque eran los apellidos de sus amos. Incluso grandes empresas de bebida hoy exitosas fueron creadas por esclavos de esos dueños. Y los nombres de ciertos productos de bebidas famosas fueron colocadas a estos esclavos también y ellos le dieron los nombres a estas grandes empresas. Cuando estos esclavos quedaron libres, les pidieron que fueran socios de la empresa y ellos dijeron que no, que lo entregaban todo. Ellos querían seguir siendo anónimos. Es una vida de servicio, es una vida sacrificial, es una vida grande en el servicio. Seres humanos sirviendo toda su vida siendo anónimos. Y quiero cerrar con esto. Si analizamos el texto desde afuera, vamos a ver un sándwich. La tapa de arriba es Cristo, los primeros versículos 32, 33, 34. Es Cristo anunciando su muerte. Los últimos versículos 42, 43, 44, 45 es Jesús diciendo, dando el propósito de su muerte. Los versículos del medio somos nosotros. Somos los discípulos mostrando nuestro corazón necesitado de redención. Y eso fue lo que vino Cristo, a redimir nuestra vida. Ahí están los discípulos mostrando nuestro corazón que necesita rescate, corazones orgullosos, egocéntricos, autosuficientes, envidiosos, egoístas. Así está nuestro corazón. Sedientos de gloria, sedientos de poder, sedientos de dominio, sedientos de control, con delirios de grandeza. Mi amado, para eso vino Cristo, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Los discípulos en este texto nos modelan a nosotros una vida sedienta de gloria sin cruz, sedienta de honra sin sufrimiento y sin humillación, sedientos de una vida de gloria, honra y honor sin pasar por la pena del sufrimiento de la cruz del Calvario. Y Cristo nos muestra la grandeza del servicio desde otra perspectiva. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Tengamos una palabra de oración. Padre, gracias porque a través de esta palabra muestras mi pecado, el pecado de mi corazón.
y tratas conmigo y te pido perdón. Te pido perdón por tener esos pensamientos de grandeza en algún momento. Ayúdame y tráeme humillado a tus pies. Ayúdame a lidiar con esas ínfulas de poder, grandeza, dominio, control en mi corazón. Y que a través del servicio mi corazón sea transformado. A través de la grandeza en el servicio, esa escalera que se desciende para ser grande en el servicio, cambia y transforma mi corazón pecaminoso, esclavizado. Y yo pueda ser libre para servir a otros. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias por estar allí. Gracias desde donde nos estén viendo o escuchando. Hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga abundantemente.